En 1980, el coche más vendido en Estados Unidos fue un Chevrolet que se incendió. No podía frenar en línea recta y se oxidó antes de su primer cambio de aceite. Más de 800,000 personas compraron uno. Motor Trend lo nombró Coche del Año. En 3 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a General Motors por ello, alegando que la compañía sabía de los defectos letales antes de que saliera un solo automóvil de la línea de montaje. El gobierno acusó a GM de 18 cargos de mentir a los investigadores federales. Esta es la Chevrolet Citation y podría ser el fracaso más importante en la historia del automóvil estadounidense. Para entender cómo un coche tan malo se vendió tan bien, necesitas entiendan cómo era Estados Unidos en la primavera de 1979. La segunda crisis del petróleo acababa de estallar. Las filas para conseguir gasolina daban la vuelta a manzanas enteras en todas las ciudades importantes. La revolución iraní había reducido millones de barriles diarios de la oferta mundial. Y los conductores estadounidenses observaban cómo los precios en las gasolineras subían hacia los $150 un galón. Si ajustamos eso a la inflación, hoy estaríamos hablando de más de $55. La gente estaba en pánico, no frustrada, sino en pánico. Peleas a puñetazos en gasolineras, racionamiento de billetes pares e impares por número de matrícula. Fue feo. Y los coches de la mayoría de los estadounidenses conducían coches enormes. Un Mercury Grand Mars de 1979 medía más de 213 pulgadas de largo. El Buick LeSabre era aún más grande, con más de 218 pulgadas. Eran salas de estar sobre ruedas, yates terrestres con techos de vinilo, bebiendo premium a 8 a 10 millones por galón. Y de repente, nadie quería uno. Todo el paradigma automotriz estadounidense, construida durante décadas bajo la premisa de que cuanto más grande, mejor, y que la gasolina era barata, la empresa se derrumbó en unos 6 meses. Mientras tanto, Honda y Toyota estaban devorando viva a General Motors. El Honda Accord había llegado en el 76 e inmediatamente empezaron a captar clientes que jamás se habían planteado comprar un coche extranjero. El Volkswagen Rabbit fue un éxito rotundo. Datsun estaba por todas partes. Eran compactos, de tracción delantera, máquinas de bajo consumo de combustible, y tenían algo de lo que carecían notablemente los coches americanos. Estaban bien construidas. Arrancaban cada mañana sin problemas. No derramaron aceite en la entrada. Las molduras permanecieron adheridas al tablero. La pintura no se ampolló. Los motores funcionaron sin problemas durante 100,000 millas, sin grandes intervenciones. Y al hacerlo, consiguieron un rendimiento de 30 a 35 metros cúbicos por galón. Hicieron que la oferta de Detroit pareciera reliquias de otra era geológica, lo cual, para ser justos, era cierto. Los fabricantes estadounidenses seguían construyendo coches como si fuera 1965. El mundo había cambiado. Detroit no. General Motors ya preveía parte de esto. En 1974, justo después de que la primera crisis del petróleo sacudiera la industria, GM comenzó a trabajar en un reemplazo para el Chevrolet Nova, un compacto de tracción trasera que está envejeciendo. El Nova y sus hermanos de plataforma, el Pontiac Ventura, los modelos Oldsmobile Omega y Buick Apollo, utilizaban chasis con una arquitectura que databa de 1962. 2 décadas de actualizaciones los habían dejado con sobrepeso, desproporcionados y vergonzosamente desfasados. A mediados de los 70, el Nova era en realidad dimensionalmente más grande que el Malibu de tamaño mediano, lo que hizo que toda la jerarquía de modelos de GM careciera de sentido. Tu coche compacto era más grande que un tamaño mediano. Eso es un problema. El plan era realmente ambicioso. No iban a encoger el Nova, lo reinventarían desde cero. Arriba, tracción delantera, motor montado transversalmente, construcción monocasco completa. No más carrocería sobre bastidor, no más eje trasero rígido, eje trasero, sin motores bocho. Esta sería la respuesta definitiva de GM al Honda Accord. Fabricados a escala estadounidense, con opciones energéticas estadounidenses y en fábricas estadounidenses, llamaron a la plataforma X-Body. Y no era solo para Chevrolet. Buick tuvo el Skylark.
Oldsmobile tuvo el Omega, Pontiac obtuvo el Phoenix. 4 divisiones, una plataforma, una oportunidad para demostrar que Detroit podía construir un automóvil compacto moderno. Este fue el acto final de la mayor revolución industrial corporativa, el programa de reinversión jamás intentado. GM ya había reducido el tamaño de sus autos grandes para el 77 y de sus autos medianos para el 78. El X-Body compacto fue el final. Miles de millones de dólares comprometidos en todas las divisiones. Pete Estes, presidente de GM de 1974 a 1981 e ingeniero de formación. La estrategia de reducción de personal fue impulsada desde la cúpula. Lo que estaba en juego era claro. Si lo hacían bien, podrían contener la invasión japonesa. Si se equivocaban, perderían millones de clientes que tal vez nunca regresarían. Aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Esta fue la primera vez que las 4 divisiones de GM se han visto obligados a colaborar de verdad en un único vehículo. Antes de esto, cada uno operaba como una empresa independiente. Los ingenieros de Chevrolet hacían cosas de Chevrolet, los ingenieros de Pontiac hacían cosas de Pontiac. Competían internamente, lo que durante décadas había dado lugar a coches distintivos y una innovación genuina, pero también una redundancia masiva y costos asombrosos. Ahora, la sede corporativa les decía que compartieran todo. Una división manejaba un sistema, otra manejaba algo más. Un gerente de proyecto fue designado para coordinar entre los ingenieros jefes y, como él mismo lo expresó más tarde, para hacer las maniobras políticas necesarias para que se pusieran de acuerdo en un paquete común que diseñara el personal, podía trabajar con ellos. Las divisiones que habían pasado toda su existencia corporativa luchando entre sí por los mismos clientes no eran naturalmente inclinados a tomarse de las manos y cantar. El resultado fue, como lo describió benévolamente un periodista, una mezcla heterogénea. Con uno cada grupo era responsable de una cosa y otro de otra. Nadie era realmente responsable del coche entero. Cada equipo optimizaba su propio componente. Nadie se detuvo a analizar si esas optimizaciones funcionaban en conjunto. Esto sería de suma importancia. Los primeros prototipos aparecieron a mediados del verano de 1976. El coche se llamaba originalmente Condor y estaba pensado como un modelo del 78 para competir directamente contra el nuevo Fairmont de Ford y el más pequeño Dodge Omni. El cronograma no se cumplió. Las piezas específicas para la tracción delantera que los proveedores de GM no tenían experiencia en producir simplemente no estaban disponibles. Listo. Las herramientas no estaban configuradas. El lanzamiento se deslizó a 79. Durante el retraso, Chevrolet sustituyó el nombre Condor por uno más distinguido. Cita: hubo otra decisión crítica durante este periodo. GM impuso un cronograma de desarrollo comprimido. Los japoneses estaban ganando cuota de mercado trimestre tras trimestre y la dirección quería que el coche estuviera en los concesionarios lo antes posible. Las pruebas fueron abreviadas, se tomaron atajos. La presión por llegar al mercado antes de que las importaciones ganaran más terreno fue inmensa. En retrospectiva, esta fue el atajo más caro en la historia de General Motors. Un año más de desarrollo habría sido más barato, muchísimo más barato. El Citation llegó a los concesionarios en abril del 79, oficialmente como modelo de 1980. El momento fue perfecto. Gasolina, precios disparados. Consumidores desesperados por cualquier cosa eficiente con el emblema de Chevrolet. Y aquí estaba el primer Chevy de tracción delantera de la historia. 20 pulgadas más corto que el Nova, 4 pulgadas más estrecho, 800 libras más ligero. A pesar de ser apenas más largo que el antiguo Chevrolet Vega, igualaba al sedán Malibu más grande. Espacio para pasajeros. El maletero rivalizaba con el de un Impala de tamaño completo. La tracción delantera eliminó el túnel del eje de transmisión, brindando a los pasajeros traseros un verdadero espacio para las piernas. Sobre el papel, un diseño brillante. Bajo el capó, 2 opciones de motor.
El estándar era el motor Iron Duke de 2.5 litros y 4 cilindros en línea de 90 caballos de fuerza. Fue diseñado por el ingeniero de Pontiac John Soruk específicamente para evitar el fallas catastróficas del infame motor de aluminio del Vega, que tenía tendencia a deformar su cilindro BS y autodestruirse. Los objetivos de diseño de Soruk eran explícitos: minimizar el ruido y la vibración, maximizar la potencia útil y, sobre todo, proporcionar una durabilidad con la que los propietarios pudieran contar. El motor resultante era tosco, era rudimentario. Un escritor compararon memorablemente su sonido con el de un Thrasher P, pero era hierro fundido de principio a fin, y era esencialmente imposible de matar. El Duque de Hierro continuaron sirviendo a GM durante 16 años en docenas de aplicaciones. En el Citation era lo único que funcionaba de forma fiable. La opción era un nuevo motor V6 de 2.8L y 60 grados diseñado por Chevrolet, el primero de su tipo GM. Los GM V6 anteriores habían utilizado el mismo ángulo de 90 grados que sus Bocho, lo que los hacía inherentemente desequilibrados en una configuración de 6 cilindros. El nuevo diseño 6.0 DRE fue creado específicamente para el montaje transversal en un automóvil compacto con mejor equilibrio natural y más ajustado. Empaquetado, 115 caballos de fuerza y un motor realmente bueno. Buen par motor en rango medio, entrega sin problemas, un verdadero paso adelante en varios aspectos. Esta familia de motores se mantendría en producción hasta 2009. Ambos motores acoplados a una transmisión manual de 4 velocidades o automática de 3 velocidades. Clasificación de la EPA: 24 en ciudad, 38 en carretera. Durante una crisis de gasolina, esos números sonaban como una plegaria respondida. Precio inicial inferior a $6,000. 3 estilos de carrocería: coupé notchback de 2 puertas, hatchback de 3 puertas, hatchback de 5 pisos. Los hatchbacks representaron el 85% de las ventas. Chevrolet esperaba que el 70% de los compradores eligieran el motor V6 y ajustó las líneas de producción en consecuencia. Incorrecto. La crisis del combustible hizo que todos exigieran el motor de 4 cilindros y las plantas en North Tarrytown, Nueva York, Oklahoma City y Ramos Arizpe, México, estaban completamente saturados. Algunos clientes esperaron 9 meses. No importaba. A las listas de ventas, se vendieron 811.540 unidades en el primer año del modelo, el auto más vendido en Estados Unidos. Auto del año según Motor Trend. Todas las publicaciones importantes lo elogiaron. Un problema: las revistas de autos habían sido engañadas. Cuando GM distribuyó autos de prensa para su evaluación, esos vehículos eran especiales. Habían sido modificados específicamente para eliminar el efecto de torsión en la dirección, la tendencia a tirar del volante hacia los lados, aceleración causada por los ejes de transmisión de longitud desigual del motor transversal. Todos los ingenieros del proyecto lo sabían. GM lo arregló en la flota de prensa. No lo arreglaron en los 800,000 coches que vendido al público. Patrick Batter, de Car and Driver, admitió más tarde que su personal fue completamente sorprendido mientras conducía un modelo de producción. En 2009, Car and Driver incluyó la mención en su lista de los 10 ganadores de premios más vergonzosos, y lo que los clientes compraron fue una catástrofe. El problema comenzó de inmediato y fue generalizado. El subchasis delantero, que soporta todo el tren motriz y la suspensión delantera, está unido a la carrocería a través de extremadamente blandos soportes de goma. GM eligió estos porque ninguno de los dos motores era inherentemente silencioso, y su investigación de mercado mostró a los compradores valoraba el silencio en la cabina por encima de casi cualquier otra cualidad. Los soportes blandos reducían el ruido y la vibración dentro del habitáculo. Misión lograron ese objetivo. También hicieron que el coche se sintiera como dos vehículos separados que casualmente viajaban aproximadamente en la misma dirección. Al acelerar, la parte delantera se lanzaría hacia adelante mientras que el cuerpo se quedaría rezagado, creando una clara sensación de desconexión, como un semirremolque siendo arrastrado por su cabina. Esto ejerció una enorme presión sobre las juntas homocinéticas y el transmisión, que ya eran componentes marginales. Durante el desarrollo,
Una metodología para evaluar los soportes consistía en que un ingeniero de chasis corpulento conducía mientras los pasajeros en el asiento trasero observaban cuánto se movía su vientre. Vibraba debido a la vibración del motor transmitida a través de la estructura. Cuando apenas vibraba, los soportes se consideraban aceptables. Ese era el estándar de aprobación de ingeniería para el producto nuevo más importante de GM en una década: vibración abdominal. Los soportes blandos provocaban un agarre terrible en las curvas, una inclinación excesiva de la carrocería en los giros y casi ninguna retroalimentación del conductor a través del volante. La cremallera de dirección, el propio, se montó en el cortafuegos, en lugar del subchasis, lo que fue un error de diseño crítico. Cada vez que el subchasis se desplazaba bajo carga, cada vez que acelerabas, frenabas o pasabas por un bache, la relación entre el volante y los neumáticos delanteros cambió. Había un punto muerto justo en el centro donde se podía mover el volante sin que cambiara la dirección. Los conductores lo describieron como si la parte delantera y trasera del coche solo se conocieran casualmente. A velocidades de autopista con viento lateral, la experiencia fue inquietante. Los componentes de la suspensión podrían desprenderse de la carrocería sin previo aviso. El mecanismo de dirección podía aflojarse progresivamente hasta desconectarse esencialmente de las ruedas. Un propietario describió haber mirado el eje trasero y haber visto lo que parecía no ser más que una pieza de barra de metal, el tipo de cosa que podría producir una clase de taller de una escuela secundaria. Luego el óxido. Las nuevas citaciones corroídas en cuestión de meses. No se trata de óxido superficial cosmético, sino de un deterioro estructural que afecta al depósito de combustible, los paneles del piso y el subchasis. Soportes. Los propietarios informaron de burbujas en la pintura durante el primer año. Algunos describieron haber visto cómo su coche nuevo desarrollaba agujeros de óxido por los que se podía meter un dedo antes de que expirara la garantía. El revestimiento interior se desprendió porque GM usó un adhesivo que no podía mantener una unión debajo. Ciclo de temperatura normal. Agarrabas una puerta y se te caía en la mano. Fugas en las líneas de combustible, líneas de freno tenía fugas. La transmisión podía fallar sin previo aviso. Y el tablero tenía una radio montada verticalmente, girado 90 grados de su orientación normal por razones que nadie ha explicado satisfactoriamente. Instalar un estéreo de postventa era prácticamente imposible, lo cual era lamentable porque la unidad de fábrica era terrible. En algunos autos, una transmisión, la manguera de fluido entró en contacto con el colector de escape, se deterioró por el calor, goteó sobre metal caliente y el compartimento del motor se incendió. Primer gran retiro, 225.000 autos. Pero los frenos fueron el verdadero asesino. Literalmente bajo fuerte frenado, a veces solo frenado moderado, las ruedas traseras bloqueadas en un automóvil de tracción delantera con una parte trasera ligera. Eso significa que la parte trasera gira, pavimento seco, carreteras mojadas aterradoras, a menudo fatales. La NHTSA comenzó a recibir quejas en noviembre de 1979, 7 meses después de su lanzamiento. La válvula de reparto enviaba demasiada fuerza al eje trasero, que estaba ligeramente cargado. Los primeros coches utilizaban un dosificador del 41%. GM utilizaba tambores baratos de superficie lisa en lugar de tambores adelgazados, combinados con un exceso de forros agresivos, pasadores de pinza delanteros corroídos, degradación del frenado delantero y empuje más fuerza a la sobrecargada. En los coches con transmisión manual, la parte trasera soportaba incluso menos peso al no disponer de un convertidor de par automático. El desequilibrio fue especialmente letal. El gobierno finalmente atribuyó 71 heridos y 15 muertos a este defecto en toda la línea X-Body. Si te está gustando esto, suscríbete. Cubrimos cosas como esta todas las semanas. Bien, volvamos a ello. La respuesta de GM fue lenta, reacios y, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, deshonestos. La NHTSA abrió una investigación formal en noviembre de 1979. GM rechazó todas las acusaciones. Paso. Memorandos internos de los propios ingenieros de frenos de la compañía criticaron el rendimiento del automóvil, pero la gerencia lo desestimó. Miles de quejas de propietarios como anecdóticas.
Pasaron 20 meses antes del primer retiro del mercado y este abarcó solo 47,731 X-Cars con transmisión manual. Se ajustaron las válvulas de distribución, pero los problemas persistieron. GM se resistió a tomar más medidas. En marzo de 1983, GM retiró del mercado 240.000 coches más. La HTSA aún lo consideró inadecuado y remitió los archivos a las divisiones civil y penal del Departamento de Justicia, a ambas divisiones. Y no es un error tipográfico. El 3 de agosto de 1983, Justice presentó una demanda por $4 millones exigiendo la obligatoriedad retirada de los 1 millones de coches 1980X de las 4 divisiones. Todos los Citation, todos los Skylark, todos los Omega, cada Phoenix fabricado ese año. La demanda identificó 4 causas específicas del bloqueo: válvulas de proporción inadecuadas utilizadas en la producción inicial, suave barato tambores de superficie sustituidos por tambores con aletas, forros de freno traseros excesivamente agresivos y frenos delanteros propensos a la corrosión, pasadores de pinza. Acusó a GM de 5 cargos de no retirar vehículos después de haber realizado una determinación de buena fe de que existía un defecto de seguridad y 18 cargos separados de mentir u ocultar información a las autoridades federales. Investigadores de seguridad. La postura del gobierno fue tajante. GM conocía este problema al menos desde 1978, cuando el automóvil aún estaba en fase de pruebas de prototipo. Y si bien la compañía había mejorado discretamente el sistema de frenos en los modelos de años posteriores, no había hecho ningún esfuerzo por advertir a los propietarios ni por reparar los más de 1 millón de coches que ya circulaban por las carreteras. El coste estimado de la reparación fue de $170 millones. GM luchó contra la demanda y, sorprendentemente, ganó. El juez dictaminó que el gobierno llegó con sospecha razonable, pero sin pruebas para demostrar una causa específica. Los propios memorandos internos incriminatorios de GM se consideró simplemente una prueba de que los ingenieros de frenos aún no han ideado el sistema de frenado infalible. Caso desestimado. Victoria legal. Desastre público. Las cifras de ventas lo confirman. 811.080. Se redujo casi exactamente a la mitad, a 413.000 en 81. Más de 2 veces a 165.000 en 82, 92.000 en 83. En 84, Chevrolet intentó algo casi cómicamente desesperado. Cambiaron la marca del coche a la Cita 2. El mismo vehículo, los mismos problemas básicos. Aunque muchos habían mejorado realmente para entonces, el único visible el cambio fue un número añadido a la insignia del maletero. Aplicado sin siquiera cambiar la fuente o la posición de las letras originales, parecía menos un nuevo comienzo, y más bien como si alguien hubiera garabateado un 2 con un rotulador. Las ventas aumentaron en unas 3.000 unidades con respecto al año anterior. Nadie se dejó engañar. 62.722 en 1985, el último año. El 92% de sus compradores habían desaparecido en 5 años. El más vendido el automóvil en Estados Unidos se había convertido en algo secundario, en un chiste. Los concesionarios no podían venderlo a ningún precio. 10 retiros del mercado durante su vigencia afectó a 967.000 vehículos. Muchos fueron llamados a revisión más de una vez. Pero fue la acumulación de todo. Óxido, incendios, dirección, molduras que se caían, transmisiones que se averiaban, y la competencia llegó con mejores respuestas. Chrysler presentó sus autos K para 1981, el Dodge Arias y el Plymouth Reliant, ofreciendo más convencionales, estilo y fiabilidad sustancialmente mejor desde el primer día. En 82,